¿cierto?, de solvencia del sector público y también del sector financiero. En el último reporte sobre estabilidad financiera del Fondo Monetario, precisamente se destaca, y leo textualmente, casi la mitad de los 6.5 billones de euros de deuda soberana emitida por los gobiernos de la eurozona está mostrando signos de mayor riesgo crediticio. En consecuencia, los bancos, que tienen una porción sustancial de esta más riesgosa y volátil deuda financiera, afrontan una creciente presión en los mercados. O sea, cuanto más dudas existan sobre la deuda soberana en algunos países, más aumentan las necesidades de recapitalización de los bancos. Y en un contexto, o en este contexto, la pregunta es si terapéuticas de ayuda aislada para financiar deuda de estados soberanos o, alternativamente, para capitalizar bancos, como recientemente vimos en España, si son o no conducentes, más allá de si se hacen a través del Fondo de Estabilidad Europea o a través de los mecanismos estos nuevos de estabilidad. Y la verdad que esto da toda la impresión de asemejarse mucho a los sucesivos blindajes que oportunamente se hicieran para salvar el plan de convertibilidad argentino. Da la impresión que habría que ir a una respuesta integral y que se van a requerir necesariamente de programas de capitalización o recapitalización de bancos y seguramente también se van a requerir de nuevas reestructuraciones de deudas de estados soberanos, porque, para decirlo en otros términos, justamente se precisa romper con esa interacción destructiva donde bancos de dudosa solvencia adquieren títulos soberanos de países con enormes niveles de endeudamiento. En segundo lugar, y a tomar en consideración, porque además de estos problemas que acarrea Europa, muchos países de Europa, en cuanto a sus niveles de deuda pública y en cuanto a la situación de esos bancos, está claro que la economía de la periferia europea ha acumulado una importante pérdida de competitividad, lo cual, lo sabemos, en el contexto de una moneda común, va a exigir de terapéuticas muy duras para corregir esa pérdida de competitividad. Esto es lo que Connie hablaba, deflación, o sea, caída de salarios, niveles de desocupación, en última instancia se afecta el ingreso y se afecta obviamente el nivel de bienestar de la gente. Y por otro lado también sabemos que en general las recesiones, pero muy particularmente las contracciones económicas tienden a ser deflacionarias. Y este es precisamente el infierno tan temido por el señor Bernanke y por todos quienes están al frente de los bancos centrales. Y que es lo que explica, de última, que se hayan llevado adelante esos programas que hoy veíamos con Connie, de relajamiento monetario, históricamente sin precedentes. Y es que en verdad, más allá de sus derivaciones de futuro, hoy la inflación no es el problema para esta parte del mundo, más bien se integra dentro del set, digamos, de las soluciones, porque lo que hay que comprender o verlo esto es a la luz de la necesidad del cambio de precios relativos. Si es muy difícil hacerlo con una moneda común, la gran pregunta que acá también otros podríamos pensar es qué experiencia exitosa de ajuste deflacionario existe en el hemisferio occidental llevado adelante en democracia. Y quiero eso dejarlo planteado como pregunta. Y si eso es difícil de hacerlo, bueno, con niveles como los actuales, de inflación del 2%, ¿no es cierto? Y con el nivel de cotización o de las paridades monetarias, realmente suena imposible. Y la pregunta que también viene a continuación es, bueno, ¿y la política fiscal qué? Y ahí es cuando Connie algo nos decía. Y este es el tercer punto, digamos, los acuerdos de la eurozona, sobre todo estos últimos que se han llevado adelante, estableciendo nuevos topes, la verdad que lo que han hecho es alentar políticas fiscales muy procíclicas, ¿no es cierto? Porque si estamos en un proceso de desapalancamiento del sector privado muy intenso, y a ello se le agrega el ajuste que tiene que llevar o lleva adelante el sector público,
Entonces lo que puede ocurrir, y efectivamente ocurre, es que se profundice la caída de la actividad, se puede ingresar en una depresión, de hecho ya está ocurriendo en Grecia, y los países, ante esa caída de actividad y esos niveles de deuda, encallan en lo que se denomina la trampa de la deuda, o sea, se agrava el problema de solvencia, el sistema financiero empeora su situación y hay una caída persistente de actividad económica. Y no parece, finalmente, buena cosa pensar aisladamente, y subrayo lo de aisladamente, en un ajuste fiscal cuando, por lo menos de las proporciones que se han venido manejando, cuando se está afrontando una contracción económica. Bueno, pero alternativamente, porque uno podría decir, bueno, pero si eso entonces lo que hace finalmente es darle más fuerza al ciclo en la caída, podríamos pensar alternativamente en estimular vía mayor gasto público. Y la verdad que con los déficits existentes, con los niveles de deuda pública que, como vimos recién en las láminas que nos presentó Connie, en el promedio de los países de la OCDE ya llega a niveles del 100% sobre el Producto Bruto Interno, lo que se lograría con una expansión del gasto sería sencillamente hundir la confianza de quienes financian o solventan esos propios desequilibrios. Entonces, ¿cuál es la solución? Ninguno de los dos pedales nos lleva a ningún lado. Y es que justamente el punto, en nuestra opinión, más rescatable es que no se pueden estar planteando los debates en forma engañosa, como insistentemente se lo quiere ver y uno ve en muchos medios de prensa. Parafraseando a Connie, el punto no es Hayek versus Keynes, no es elegir entre austeridad fiscal y gasto público, no va por ahí, y que me disculpe alguno de los premios Nobel más recientes. ¿Por qué? Porque lo que hemos aprendido en estas latitudes, y tenemos experiencias muy frescas, es que un plan fiscal debe generar credibilidad. Y para que genere credibilidad en su base, tiene que ser sustentable intertemporalmente. Y si no es sustentable, no va a haber restablecimiento de confianza. Pruebas al canto. En la mañana le dieron al sistema financiero español, aprobaron 130.000 millones de euros. No llegó la tarde y la prima de riesgo subía. Esto es, no es pensar aisladamente en las soluciones, sino en integrarlas. Y no puede haber plan fiscal sustentable si no se afrontan los serios problemas a los que hacíamos referencia. Solvencia fiscal, solvencia del sistema financiero y ajuste en los tipos de cambios reales, mejoramiento de la competitividad o como se quiera llamar. Y esto efectivamente, insisto, los uruguayos lo sabemos bien, porque aquí está Alejandro, esto es lo que estuvo en la base de nuestra salida en la crisis del 2002, que precisamente requirió de salidas o de soluciones, mejor dicho, en esos tres planos. Y para mí no hay en este contexto muchas opciones, en realidad veo una sola posible, con moneda común, es decir, cuando no hay chances de poder apelar al mejoramiento en el tipo de cambio real por otra vía. Y creo que finalmente la subsistencia de la eurozona como unión monetaria demanda, creo, de una unión bancaria y también de una unión fiscal. Es que, de hecho, una lleva a la otra, porque una unión bancaria, ¿qué es lo que involucra? Involucra seguros de depósitos y capitalizaciones, además de supervisión y mecanismos, digamos, de resolución de crisis. Entonces, como las crisis bancarias son costosas, está claro que para solucionarlas hay que contar con respaldo fiscal. Y por eso es que se sostiene que caminar en dirección de una unión bancaria necesariamente va a implicar ir dando pasos en dirección a una unión fiscal. Y planteado así el punto, lo que finalmente uno debería, en mi opinión, concluir, si se comparte este razonamiento, es que no es precisamente la ortodoxia fiscal lo que ha pasado de moda. La ortodoxia fiscal no pasó de moda. Lo que sí estaría pasando de moda es pretender salvar una unión monetaria acumulando operaciones cosméticas y adoptando tardíamente correctivos parciales. Y así, por haber insistido en operaciones de esta naturaleza, es que los problemas son cada vez mayores, y podemos citar varios ejemplos, no lo voy a hacer. Insisto, la ortodoxia fiscal en la eurozona lo que exige hoy es una respuesta integral,
Y nos queda la duda, es el final de la exposición de Connie, si finalmente se podrá caminar en esa dirección. La verdad es que a esta altura todos nos hemos acostumbrado, digamos, a que hay un estilo europeo de hacer las cosas, ¿no es cierto? Se actúa solo cuando se está casi al borde del abismo, ante entonces se dilata la adopción de medidas, es como una carrera de obstáculos. Claro, en la medida que no se afrontan las cosas con soluciones de fondo, los costos son cada vez mayores. Pero, en aras de ser positivo, hoy comienza, precisamente en el día de hoy, una nueva cumbre en la Unión Europea que tiene un mérito, por lo menos, que es poner por primera vez sobre la mesa las soluciones de fondo que hasta ahora no fueron consideradas, ¿no es cierto? Hasta ahora eran aumentos de los fondos de estabilización, los mecanismos, etcétera, etcétera. Ahora está planteado la unión fiscal, la unión bancaria y algunos dicen debería derivar en una unión más en lo político, ¿no es cierto? No sé muy bien qué quiere decir eso, tal vez se aluda a lo que pudiera ser un Estados Unidos de Europa, lo que fuera. Pero si se pudieran implementar soluciones integrales en esta dirección, ahí va a estar el restablecimiento, o está la base del restablecimiento, digamos, de la confianza. Muy bien, dejemos Europa y vamos a ver muy rapidito, porque también nos podríamos preguntar cómo se lleva Estados Unidos con la ortodoxia fiscal, y claramente creo también no se lleva muy bien, pero tiene espalda ancha, ¿no? Es decir, Estados Unidos tiene un exorbitante privilegio, es el de poder endeudarse hasta límites insospechados, el de poder emitir la moneda que para bien o para mal sigue siendo el principal resguardo en tiempos de tormenta, y no se somete, o hasta ahora no se ha sometido, a ninguna disciplina macroeconómica que le correspondería en virtud de los déficits en los niveles como los tiene. Y lo que hace e hizo Estados Unidos hasta ahora ha sido diferir ese ajuste, y si lo pudo hacer es porque aún tiene poder de fuego ilimitado. Ahora, a fin de año vencen las prórrogas a las exoneraciones impositivas, ¿no es cierto?, inicialmente dispuestas en la administración Bush, también vencen varias de las medidas dispuestas de estímulo de gastos por esta administración, y bueno, se va a tener que encarar, porque está claro que las finanzas públicas de Estados Unidos, cualquiera que vea su serie y sus proyecciones, distan mucho, pero mucho, de ser sustentables intertemporalmente, y presumo que luego de las elecciones se tendrían que abocar a ello, porque si uno lee el último informe del Fondo Monetario, al amparo del artículo 4, va a advertir la urgencia fiscal en perspectiva y da realmente escalofríos. Bueno, ahí va a estar de alguna forma el acuerdo entre los partidos que se ha venido posponiendo para abatir ese pesado endeudamiento, y se presume que vaya a haber reacción. Si no hay reacción, ya sabemos lo que va a ocurrir, se va a presionar la tasa de interés, y puede, si sigue sin haber reacción, que en algún momento pueda haber algún tipo, digamos, de cuestionamiento sobre el dólar. Claro, ante el riesgo, como hasta ahora hemos tenido, de colapso del euro, es un escenario muy distante en el tiempo, creo. Y termino con algún brevísimo comentario sobre las economías emergentes, y creo que sí, en su mayoría, estas han aprendido la lección de que el crecimiento económico solo es posible en un contexto, digamos, de consolidación fiscal de mediano plazo. A veces cuando uno ve algunas economías, dice que realmente no entiende cómo, pese a lo caro que nos ha costado esta enseñanza, aún se persistan algunos errores, ¿no es cierto? También hemos aprendido que la consistencia de los programas fiscales requiere su ajuste a los ciclos económicos. Y ello es esencial, ¿no es cierto?, para despejar cualquier duda sobre la solvencia del sector público en el transcurso del tiempo. Porque como sabemos, el relajamiento de la austeridad fiscal en la fase alta del ciclo después acentúa los efectos nocivos asociados a la fase baja del ciclo. Pero además de este tema del ajuste de los ciclos, preservar la austeridad es esencial, porque en tiempos como los actuales,
y como lo viéramos también en el año 2008, el mundo desarrollado y el mundo emergente se debaten entre una drástica desaceleración en algunos casos y hasta incipiente recesión en otros y hasta depresión en algunos casos puntuales. Y en verdad, y para mí es lo más importante de estas cosas, es que, como decía Connie, no hay desacople, no lo hubo ni a comienzos de los 70, perdón, ni a mediados de los 80, ni en el 2008. Y no hay desacople, como, insisto, no lo hubo en el anterior periodo, porque sencillamente hay un solo mundo y aunque a veces se demore en manifestarse, hay un único ciclo de negocios. Bueno, gracias a todos. Voy a tratar de hacer 3 reflexiones. La primera sobre las ortodoxias. No voy a hacer anuncios, creo que este tipo de eventos sirven para que los que están allí sepan más o menos cómo pensamos los que hoy tenemos la responsabilidad, pero mañana de repente no, de tomar decisiones, solamente para conocernos y ver cómo razonamos. Con respecto al tema de la ortodoxia, para simplificar, la política fiscal tiene 3 patas. Tiene la pata ingresos, tiene la pata gastos y tiene la pata financiamiento, ¿sí? Y cuando uno actúa sobre los ingresos del Estado, sobre el gasto del Estado, sobre el financiamiento del Estado, está actuando sobre una cantidad de variables de la economía. Entonces me pregunto si nos tenemos que guiar en materia de política fiscal por la ortodoxia seniana, por el premio Nobel Amartya Sen y el impacto que pueda tener la política fiscal sobre las capacidades de la sociedad, en el sentido de libertad de los individuos y del acceso a los derechos humanos. Me pregunto si tenemos que actuar con una ortodoxia a la Selten, otro premio Nobel de Economía, en términos de la credibilidad de la política fiscal y la sustentabilidad frente al hecho de que sea no reversible y generar un comportamiento, por lo tanto, sobre el sector privado pro inversión, o si la ortodoxia tiene que ser a la Maskin o a la Mayer, otros premios Nobel en términos de diseño de mecanismos y cómo la política fiscal o la política económica en general tiene que alinear los diferentes objetivos que existen en la sociedad, o si tiene que ser una ortodoxia institucionalista, a la Williamson, a la North o a la Ostrom, en términos también de la credibilidad de las instituciones, o si tiene que ser una ortodoxia en términos de Stiglitz o de Arrow para el término de desarrollo de las capacidades de las firmas o de desarrollo de los individuos, o si tiene que ser una ortodoxia en términos keynesianos o neo-keynesianos a la Krugman para actuar sobre el ciclo, o a la Friedman para, vinculado a la política monetaria, actuar sobre los precios. ¿De qué ortodoxia estamos hablando? Yo, sinceramente, me declaro un ignorante ecléctico. Es decir, alimento mi ignorancia de todas las ortodoxias por aquello que decía Unamuno, de que cuanto menos lee uno, más daño hace lo que uno lee. Si uno lee una sola cosa, se transforma en un fundamentalista defensor de lo único que leyó. Y eso le hace daño a sí mismo, pero también al resto. Entonces, en principio, frente a la pregunta de las ortodoxias y las modas, mi primera respuesta es, soy un ignorante ecléctico, trato de aprender de todas, sabiendo, como decía Einstein, y acá voy a tratar de no ser hiriente con tus expectativas respecto a que en Europa escuchen a los que saben. Einstein decía que todos los esfuerzos por unir sabiduría y acción o son inútiles o duran poco tiempo. Por lo cual, cuando uno va a la acción, tratar de unir sabiduría y acción no es sencillo, y mucho menos cuando uno se cree un ignorante ante tantas ortodoxias como me creo. En este sentido, entonces, cuando nosotros pensamos la política fiscal, estamos tomando en cuenta todas las teorías y el impacto que puede tener la política fiscal sobre todos los elementos.
sobre las capacidades a nivel social, sobre las reglas de juego y sobre el sistema de incentivos, sobre las instituciones, sobre las capacidades de la firma, pero también sobre el ciclo económico y sobre variables macroeconómicas de corto plazo como la inflación. Tomamos todos los elementos en juego. Como son muchos elementos en juego y no es el único instrumento, tenemos que tomar en cuenta además qué hacemos con los otros instrumentos. ¿Qué pasa con la política monetaria? ¿Qué pasa con la política comercial? ¿Qué pasa con las políticas de infraestructura, las políticas productivas, etcétera? Porque son todos los que juegan sobre todos. Es decir que en este punto no solamente tomamos en cuenta un elemento, creo que la discusión de estos días ha sido claro entre muchos analistas diciendo cuál debe ser el rol de la política fiscal para la competitividad. Sí, está bárbaro, pero ese es un elemento. La política fiscal actúa sobre todas las demás cosas. Y por lo tanto tenemos que ser, en primer lugar, equilibrados y en segundo lugar, ver si los objetivos son complementarios o si hay dilemas, si hay trade-off entre esos objetivos. Y si hay trade-off, priorizar. Y quien fija las prioridades ya fue la sociedad. Por lo menos por 5 años. ¿Cómo fijamos los objetivos y las prioridades? Como cualquiera de ustedes. Diagnóstico externo, diagnóstico interno, objetivos y en función del mandato de la sociedad las prioridades. El diagnóstico externo, creo que no por casualidad, hemos tenido un excelente diagnóstico de la situación en Europa. A mí me gustaría complementarlo un poco. Todos nosotros aprendimos en la escuela con un planiferio donde estaba Occidente, Oriente y Europa en el centro. Todos nosotros estamos marcados por el eurocentrismo. Cuando uno va a China, se encuentra con que el planiferio es diferente. En el planiferio está China en el centro. Y cuando uno va a China le explican que China no se llama China, se llama Chunguo. China en realidad viene de Chainan, que era un pueblito de donde Marco Polo se llevaba las vasijas. Pero ellos se llaman Chunguo y tiene 2 símbolos. Uno que es un cuadradito con una raya en el medio, similar al de Diners, pero cuadradito con una raya en el medio, que es Chung, que significa centro. Y el otro, Kuo, es el símbolo de país. País del centro del mundo. Así se llama China a sí mismo. Y cuando uno va a China y estudia, yo estuve un mes estudiando el sistema económico de China y el sistema de promoción de comercio y la inversión, lo primero que le dicen es que fueron el centro del mundo por 5.000 años. En los últimos 200 no. Pero en los próximos 200 lo volverán a hacer. Y así se lo dicen a uno. Y cuando uno mira los últimos 5, 6 o 10 años de Uruguay y mira los próximos 10 años de Uruguay, en nuestro análisis de la situación internacional, en el centro está China, no Europa. En el centro está China. Es China la que determina los incrementos de los precios de los productos que exporta Uruguay en los últimos años y lo que de alguna manera ha permitido, gracias también a las políticas que se han seguido, la atracción de inversiones y el incremento de productividad en toda la economía, pero en particular en el sector agroindustrial exportador, vinculado a los precios de los productos que aumentan sus precios gracias a la demanda china. En nuestro análisis de la situación internacional, China recién ahora, o en el primer semestre de este año, empezó a sufrir algo lo que está pasando en Europa, y algo significa que dejó de crecer al 9,5, 10, 10,5, para pasar a crecer 7,5, 8. Es decir, sigue creciendo a tasas chinas, solo que un poquito menores. Actuó rápidamente, como actuó rápidamente en el 2009, para mantener su tasa de crecimiento, y al actuar rápidamente, ahora, pero que estaba dentro del plan, se los invito a leer el plan quinquenal 2010-2015 del gobierno chino, y van a ver que el modelo de política económica que sigue tiene como objetivo pasar de un modelo exportador a un modelo basado en el consumo interno.
en este quinquenio. Y está tomando medidas ahora, sobre todo de flexibilización de créditos y de apoyo a pymes, por el cual ya los analistas dicen que en el segundo semestre China ya pasaría de nuevo a 8,5. Lo que significa que en términos de perspectivas, nosotros estamos viendo que desde el punto de vista de cómo nos influye a nosotros para la toma de decisiones y prioridades de objetivo de la política fiscal, el mundo, tenemos un mundo que, voy a tener un pequeño matiz con Luis, que si bien el mundo es uno, tiene muchos polos. Uruguay también es uno, pero tiene diferentes polos. Montevideo es un polo, por ejemplo, y es bien diferente a Durazno. Pero el mundo es uno, pero tiene muchos polos, que durante mucho tiempo pensábamos que era multipolar, pero ahora nos damos cuenta que es interpolar. Que lo que se hace en cada polo determina lo que se hace en el otro polo. En particular, en los últimos tiempos, lo que se hace en China determina mucho lo que está pasando en el resto del mundo, a diferencia de hace 10 o 15 años. En este mundo, el hecho de que China siga creciendo, aunque a tasas menores, pero siga creciendo, a nosotros nos genera determinadas amenazas y también oportunidades. En términos generales, que van a seguir afluyendo capitales a la región. Van a seguir viniendo, porque estamos en el medio de un continente que produce alimentos, y China demanda alimentos. Por lo tanto, van a seguir viniendo capitales a la región. No a toda la región, hay algunos países que se autolimitan. Pero, en general, van a seguir viniendo. Y este es un elemento a considerar. También que los precios de los productos que exportamos no necesariamente van a ir a la baja a pesar de la crisis europea. Que en realidad, por la crisis europea, puede haber alguna sobreoferta de productos industriales que el mundo europeo estaba consumiendo y que ahora los chinos van a tener que tratar de colocarlos en otros lados, o lo están colocando en otros lados, y de allí las reacciones de nuestros vecinos para defender su industria. No me voy a explayar sobre el diagnóstico europeo, porque creo que hicieron un excelente diagnóstico sobre Europa, y simplemente sobre Estados Unidos agregar a lo ya dicho, que efectivamente las tasas o los altos niveles de endeudamiento de la economía americana y déficit fiscal de la economía americana no hacen prever tasas de crecimiento muy superiores a las que tiene Estados Unidos o las que está teniendo en estos días en los próximos años. Por lo cual creemos que vamos a tener un mundo a diferentes velocidades, pero el que más rápido va es el que más nos está afectando a nosotros, que es China, y el que probablemente nos siga afectando en los próximos tiempos en forma directa y a través de nuestros vecinos. En ese diagnóstico externo, después hay que cruzarlo con un diagnóstico interno. ¿Cuál es nuestra situación? Sobre la cual tampoco me voy a explayar porque hay infinitos informes de coyuntura que salen cada 15 días. Y a partir de allí salen los objetivos de la política fiscal. ¿Somos ortodoxos? No, somos eclécticos. Pero en ese eclecticismo fijamos prioridades. Y las prioridades están dadas por el mandato de la sociedad y por la situación externa e interna que estamos viviendo. ¿Cuáles son las prioridades en materia de política fiscal? La reducción de las vulnerabilidades y de la volatilidad vinculada a las vulnerabilidades. Y esto es un elemento muy importante. Lo señaló Luis, haciendo referencia a Alejandro en la salida de la crisis de 2002. Nosotros hicimos un análisis, en realidad fue el Banco Interamericano de Desarrollo, Enrique Iglesias, a pedido de Tabaré Vázquez en su momento, hizo un diagnóstico muy importante, para mí el más importante que yo he visto sobre la economía y la sociedad uruguaya, debe ser de este tamaño todo el diagnóstico. Y en muchos elementos se analizaron 100 años del Uruguay como el tema del crecimiento de Uruguay y el rezago frente a los países desarrollados en esos 100 años, donde estaba claro que la principal causa de rezago era la falta de inversión. Y cuando uno iba a ver por qué en el Uruguay no se invertía, era por la volatilidad y la incertidumbre respecto a los precios relativos.
Y cuando uno va a ver la incertidumbre y la volatilidad de los precios relativos, está directamente vinculado a la política fiscal y a la credibilidad y la sustentabilidad de la política fiscal, como señalaba Luis hace un rato. Por lo tanto, las prioridades son la reducción de las vulnerabilidades para la reducción de la incertidumbre y una mayor predictibilidad para los agentes que toman decisiones. Vulnerabilidades que, de acuerdo a las prioridades que dio la sociedad en ese mandato en 2009, son dos. En primer lugar, la vulnerabilidad financiera. Nosotros no podemos tener un nivel de endeudamiento sobre producto mayor al que nuestro sendero de crecimiento permitiría el repago de ese endeudamiento. Y eso es lo que determina el espacio fiscal. El objetivo de endeudamiento sobre el producto que tenemos para los 5 años, que cambia cada año, porque nosotros tenemos un sendero de crecimiento, una proyección de crecimiento sobre la base de nuestro crecimiento potencial de 4% por año. Pero si crecemos 5, crecemos 6, aumenta la tasa de 4. Y si crecemos 3, baja la tasa de 4. Entonces tenemos que ir ajustando por el ciclo en cada momento. Pero tenemos una proyección, que es la que se manda al presupuesto, que es 4% por año. Con ese 4% por año, ¿qué es lo que cómo podemos hacer sustentable el endeudamiento? Y en función de eso sale el espacio fiscal. Es una cuenta muy sencillita, de la cual sale cada año el espacio fiscal. Es cada año porque hacemos una quinquenal, pero después cada año hay que ajustarla. Esa es una primera prioridad. La segunda prioridad es qué se hace con ese espacio fiscal. Y ese es el mandato de la población. Y es la reducción de las vulnerabilidades sociales, o como suele decirse, la otra deuda. La deuda con la sociedad. Y en ese sentido queda claro cuáles son hoy esas prioridades y esas vulnerabilidades sociales y en esta rendición de cuentas. Seguridad, educación y salud. Y por eso las prioridades en cada rendición de cuentas, una vez que uno determina el espacio fiscal, en ese sentido. Ese es, de alguna manera, el esquema en el cual trabajamos. ¿Y somos ortodoxos? Y cuando fijamos el espacio fiscal, tenemos una ortodoxia en materia de credibilidad y sustentabilidad de la política fiscal. Y cuando definimos prioridades en materia de educación, salud y seguridad, tenemos una ortodoxia en materia de capacidades sociales y de acceso a la población al mejor uso y goce de los derechos humanos. Es decir, no somos ortodoxos en una materia, en materia de política fiscal. Somos ignorantes eclécticos, digamos. Un elemento adicional, y es que la credibilidad también tiene que tener algún elemento de regla. Porque uno puede venir acá y decirles, sí, nuestra política es esta, pero ¿por qué te tengo que creer? ¿Por qué el año que viene no pueden hacer la fiesta preelectoral o cosas por el estilo? Bueno, tenemos que ponernos reglas. Y en ese sentido nosotros hemos elegido 2 reglas. No elegimos una regla sobre gasto, elegimos, por lo que acabo de decir y por cuáles son las prioridades, una regla sobre deuda, que, tomando en cuenta la lógica que acabo de escribir, es como si fuera una regla sobre gasto. Eso significa que nosotros tenemos un tope de endeudamiento que solamente puede ser subido por ley. Eso significa que todo el mundo sabe que desde el Ministerio de Economía o de cualquier otro ministerio no se puede hacer fiesta porque tenemos un tope de endeudamiento y por lo tanto hay una regla fiscal que es sobre deuda que nos limita el gasto. Pero vinculado a la vulnerabilidad también tenemos, o a la volatilidad también tenemos otra regla, y es que analizamos cada rubro del gasto y nos fuimos a ver cuál era el más volátil. Y el más volátil, el que nos genera más incertidumbre de un mayor gasto en determinado año, un menor gasto en determinado año, es el energético, es el costo energético vinculado a las sequías. Y entonces, ¿qué hicimos? Un fondo de estabilización y eficiencia energética. En lugar de tener un fondo de estabilidad con una regla de gasto a la Chile, tenemos una regla de endeudamiento y un fondo de estabilidad vinculado al gasto energético, que es el más volátil dentro de todas las líneas de gasto que tenemos. Esas son nuestras 2 reglas fiscales. Una sobre el gasto más volátil, con un fondo de estabilización, y la otra sobre
endeudamiento ante la vulnerabilidad financiera. ¿Con esto está todo resuelto? No, ¿qué va? Si todos los días nos pasan cosas. Todos los días pasan cosas. Y, por ejemplo, tenemos en este momento el fenómeno de la incertidumbre que nos afecta el valor de la moneda. Y por otros momentos, la entrada de capitales que nos afecta el valor de la moneda. Y los reclamos de todos los grupos respecto a la pérdida de competitividad o al tipo de cambio real y todo lo demás. Y nosotros sabemos y tenemos claro que la política fiscal actúa sobre la competitividad. Y actúa al menos de dos maneras. Una por el lado de los gastos, porque actúa sobre la demanda interna. Y al aumentar la demanda interna presiona el precio de los bienes no transables. Y por lo tanto la relación precio transable sobre precio no transable se deteriora, es decir, el tipo de cambio real se deteriora. La otra, por el lado de los ingresos y las exoneraciones, no tanto por el lado de la demanda, sino por la promoción de inversiones y el incremento de productividad, porque el tipo de cambio real también está determinado, no solamente por los términos de intercambio o por la demanda interna, sino por los niveles de productividad relativa en la economía, entre los transables y los no transables. Entonces, cuando nosotros analizamos el impacto de la política fiscal sobre el tipo de cambio real, tomamos todos los elementos en cuenta, y entonces yo los invito a que miren la evolución del tipo de cambio real ajustado por productividad, y se van a dar cuenta que no cae. No cae. Por lo tanto, nosotros buscamos, frente a estos múltiples problemas, buscamos ir, no digo cada día, pero al menos cada 3 meses, en un recorrido equilibrado entre los múltiples objetivos que tenemos, pero sabiendo que las prioridades están definidas, luego de haber analizado el contexto internacional y el contexto regional, y que esas prioridades son la reducción de las vulnerabilidades, en primer lugar, la vulnerabilidad financiera por un tema de fundamento económico de la política fiscal, y en primer lugar también la vulnerabilidad social por un tema de fundamento democrático de la política fiscal. Muchas gracias. Muchas gracias a los 3 expositores. Haciendo uso del privilegio que el embajador Lacarte siempre dice que tiene el moderador, voy a hacer la primera pregunta. Se habló de ortodoxia, se habló de varias ortodoxias, se habló de los problemas de Occidente y de Oriente. La pregunta, cuando vamos a la ortodoxia más conocida, que es lo que finalmente el economista Porto mencionó, que es cómo atarse las propias manos el gobierno mediante una regla fiscal. La regla fiscal sobre deuda es una regla razonable, sin embargo tiene algunas vulnerabilidades respecto a la regla fiscal sobre gasto, por ejemplo el escape inflacionario. Nos gustaría saber qué opinión tienen ustedes de una u otra regla fiscal. Me obligás a debatir con Connie. No. Si tuviéramos la inflación del 135% me preocuparía. Pero como está por debajo de 10, es un no problema. Nuestro problema hoy, más allá de que la inflación siempre es una preocupación, por varios motivos, pero en particular desde nuestro gobierno, porque hemos hecho simulaciones y es uno de los elementos que más impacta sobre los niveles de pobreza, inmediatamente por cómo se mide la pobreza. Con una inflación del 15%, automáticamente aumenta los niveles de pobreza del Uruguay. Pero más allá de que siempre es una preocupación, inflación de un dígito controlada, porque controlada no significa que esté dentro del rango. Controlada es que sabemos cuánto puede irse del rango y que el rango es una señal, no es una meta. El rango meta en realidad está mal definido, no es la meta, el rango meta es una señal para el mercado. Entonces, que la inflación esté por fuera o por debajo, por encima o por debajo del rango, pero controlada, eso significa que siempre es una preocupación, pero nunca es un problema en estos niveles. Mientras que, más allá de la regla sobre gastos, tomando en cuenta que no tenemos
un exacto control del nivel de actividad por todos los factores externos que juegan y por lo tanto del nivel de ingresos, no tendríamos un exacto control con la regla fiscal de los niveles de endeudamiento y por lo tanto nosotros preferimos la regla sobre el nivel de endeudamiento tomando en cuenta que la volatilidad por los shocks externos y regionales sobre el nivel de actividad y sobre recaudación nos afectarían el endeudamiento pero no el gasto. Entonces, hoy, como decía Connie, esto cambia, los problemas cambian, pero hoy, en este quinquenio, por lo menos, preferimos tener una regla sobre deuda y no sobre gasto, porque la inflación siempre es una preocupación, pero hoy no es un problema, pero los shocks externos y su impacto sobre la recaudación y por lo tanto sobre el endeudamiento sí pueden llegar a ser un problema, aunque no lo estamos previendo en el corto plazo, pero es preventivo, digamos. Yo simplemente voy a hacer un par de reflexiones sobre el tema del significado real de la inflación y uno segundo sobre temas de la productividad del factor trabajo. Con respecto al tema de la inflación, obviamente en el fondo siempre digo que alguna vez el Sordo González, en un trabajo de investigación que hizo a fin del año 92, es decir, en el momento en que el gobierno del doctor Lacalle se comió el más brutal revolcón político, que fue la derrota por ley de empresas públicas, había hecho un trabajo de tratar de interpretar a la opinión pública y cómo veía el fenómeno de la gestión gubernativa en materia económica. Y entonces recuerdo, porque yo me había invitado, él hacía, en esa época trabajaba en equipos, hacía una presentación sobre recientes tendencias y mostraba cómo se estaba produciendo, había dos cosas, uno en opinión pública y otro en élites informadas, y entonces había un pequeño cambio en la opinión pública a favor de la cierta racionalidad en el manejo del presupuesto público, y además había esa novedosísima predisposición a entender que la actividad de las empresas generan bienestar, cosa que no estaba en ningún manual de educación en Uruguay nunca. Y en el tema de las élites había un vuelco muy, muy significativo a entender los nuevos parámetros o los nuevos paradigmas de política económica. Entonces la conclusión del Sordo era el gobierno de la República, que acaba de tener una gran derrota política, está teniendo un pequeño triunfo en materia ideológica. Y no quería decir con esto que todos se estuvieran convirtiendo en liberales, que no ocurrió ni entonces ni ahora, y han pasado 20 años de estos comentarios que yo les cuento, sino simplemente que había, en la opinión de él, un desplazamiento del centro de de la superestructura, de los valores entendidos de la comunidad sobre qué era administrar correctamente las finanzas públicas, y fundamentalmente, y ese es el segundo tema, que era la inflación. Nosotros nos aburrimos de decir y mostrar una cosa que, sin embargo, no era un consabido, es decir, no era un valor que la comunidad admitiera, que la inflación era el más duro de los impuestos a los pobres. Primero porque no estaba legislado, segundo porque no estaba acotado bajo ninguna regla, y en tercer lugar porque sus efectos eran impredecibles en tanto cuanto lo que se llamaba en aquella época la carrera precios-salarios normalmente iba en perjuicio de los segundos. Este salto de inteligencia de la sociedad uruguaya, que hace que un integrante del equipo económico diga
Ahí está, el ministro interino, porque el ministro está en Mendoza. El ministro interino de Economía, digamos, aclare que subyacente hay un esmero y un cuidado en que la inflación no pase de 2 dígitos, no es por el valor mágico del número 10, sobre el que Borges escribió bastante, sino porque en los 2 dígitos o el 10% todavía le pega a un valor entendido de la sociedad uruguaya de los 70 y de los 60, los 70 y los 80, y es que dispara la frecuencia de los ajustes salariales automáticamente, las jubilaciones, etcétera, etcétera. Entonces, fantástico que hayamos progresado y entendamos que la variable inflación no es la única preocupación, pero que haber tomado a esa variable, cuando Ricardo se fue del ministerio, el Uruguay tenía 51. Cuando yo me fui de la OPP, habíamos empezado a bajar, el punto más alto había sido marzo, yo me fui en agosto y habíamos estado en 127 y estábamos en 105. Cuando Luis llegó al ministerio, la inflación bajó de 10. Es decir, el final, el año, cuando yo me fui, el mes que me fui, eso lo tengo guardado y lo voy a poner en un cuadrito, porque lo tengo guardado para hacer el cuadrito, porque ahora tengo nietos y lo voy a explicar. El día que se cruzó los ingresos con los gastos, por primera vez en 30 años, los ingresos fueron más que los gastos, fue en el mes de agosto del año 91, es el año en que me fui. Pero de ahí, el año 92 tuvimos superávit fiscal, nada de primario, después incorporamos el novedoso concepto de lo primario. Y cuando me fui porque cerramos el programa, la tasa de inversión había llegado al 16%, pero teníamos años de 12%, y alguna vez había escuchado a Ariel decir que el problema era el aging, que el problema era que el Uruguay tenía gente muy veterana y que los países que tenían tasas de inversión superiores al 20%, y en el caso de Asia superiores al 30%, era porque tenían enormes poblaciones juveniles. Yo le creí porque Ariel sabe mucho más que yo, pero con la perspectiva de los años quiero decir que durante el gobierno anterior y digamos con instrumentos, que era un conjunto de instrumentos, es decir, se eliminaron algunas de las espadas de Damocles que el país tenía, como la reforma de la seguridad social, el Uruguay pudo poner incentivos a la inversión que existían para el sector industrial desde el medio de la dictadura y hacerlos operativos en una ley que se aprobó durante el gobierno del doctor Valle y que se implementó especialmente por el impulso personal de Luis Porto. Y hoy el Uruguay tiene tasas decentes de inversión que nos dan una expectativa de mediano plazo mucho mejor. Eso es el producto, digamos, de lo que algunos llaman políticas de Estado, que creo yo, lo que no está es muy difundido en todos los estratos del gobierno, pero eso es otro problema. Nada más que para que salga en la tele. Esto de pacotilla para que salga en la tele. Sobre la pregunta de María Dolores, que tiene que ver con la regla fiscal. Yo confieso que si están las bases ajustadas al ciclo, esto es, si uno está haciendo sus números en base a lo que sería un producto bruto de tendencia y lo que sería un tipo de cambio de equilibrio, una regla que siguiera la medición de porcentaje, que es lo que más o menos es más afín al mundo, también hay que reconocerlo, ¿es cierto? Deuda en relación al producto, si ese ajuste está hecho, no debería conducir a algo muy distinto que uno tenga una meta en manejo de déficit.
como también en las cuestiones del déficit empiezan a operar cosas del tipo déficit estructural, déficit esto, déficit lo otro, ya de por sí, ponernos de acuerdo entre los economistas, cuál es el tipo de cambio de equilibrio, que a las 8 y 10 de la mañana, capaz que ya es otro de cuando era anoche, sencillamente porque resulta ser que la señora Merkel se enojó, y entonces el dólar subió y vuelven hoy a bajar el precio de las commodities, eso ya es un lío, el tipo de cambio de equilibrio ya es un lío. Ahora, eso no obsta que lo de la regla fiscal sea una cuestión muy importante a seguir. Yo hacía caudal de la idea, digamos, de un mundo, un problema manifestado de mil formas, y no es que estuviera omitiendo lo que supone Asia, simplemente a lo que apunta es esto. Creo que hoy hay europánico instalado en el mundo. Esto es, estoy seguro que los chinos también en el planiferio lo corrieron un poquito y miran a Europa. ¿Por qué razón? Y bueno, porque de alguna manera son sus principales clientes y porque de alguna razón el señor está recorriendo toda esta zona, el señor primer ministro, y creo que además, pruebas al canto, esa desaceleración, que estoy de acuerdo, a tasas espectaculares, sigue siendo a tasas espectaculares, supuso que los metales cayeran entre los metales para construir, ¿no es cierto? Acero, hierro, cobre, cayeron un 30%. Entonces eso pegó muy fuerte en Brasil, que es exportador. Brasil hace una encuesta, su Banco Central, como nuestro propio Banco Central, y es muy bueno seguirla semanalmente. La expectativa de crecimiento para este año arrancaron en 3,5, y todos dijimos, qué bueno, el año pasado crecieron 2,7, del norte van a venir cosas buenas. Ya están en 2,1, la última, la tienen ustedes, la mediana, la tienen ahí. ¿Y eso qué es? Bueno, sigue habiendo para determinadas commodities buenos precios, pero ellos son exportadores de determinados minerales, de determinados metales, etcétera, etcétera. Y si las cosas siguen así de complicadas, si el dólar entonces vuelve a ser el refugio que en tiempos de grandes tormentas sabemos que ocurre, y todos de alguna forma lo sentimos. Claro, acá ni mencionamos el tema Argentina, ¿no? Porque funciona con un motor propio, ya la vemos que encalla y va al iceberg. Sí, es una cuestión de tiempo y alguna cuestión nos va a plantear. En todo caso son dificultades adicionales para hacer el ajuste al ciclo que demanda, me parece, o está en la base de cualquier regla fiscal más allá, digamos, de la variable objetivo que se persiga. Si hay preguntas de los participantes. Bueno, entonces agradecemos con un fuerte aplauso a los tres expositores.